Damos la bienvenida al excelentísimo presidente constitucional de la República, doctor Alejandro Giammattei Falla. Muchísimas gracias, señor presidente. Presento al resto de la mesa principal. Nos acompaña el señor Coordinador General del Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Competitividad, ingeniero Rolando Páez. Nos acompaña el señor Viceministro de Inversión y Competencia, doctor Lizardo Bolaños. Y acompañará la mesa, mi nombre es Lishen Eger, directora del Programa Nacional de Competitividad. Muy buenos días. Representante residente para Guatemala del Banco Mundial, señor Marcos Curiati, señores ministros y viceministros de Estado, señores funcionarios y servidores públicos, señores miembros del sector privado del país, señores representantes de la Cámara empresariales, señores miembros del sector académico, distinguidos invitados especiales, estimados medios de comunicación, estimados colegas del Programa Nacional de Competitividad. Sean todos bienvenidos a este evento, Reporte Doing Business, mejorando el clima de negocios en Guatemala. A continuación vamos a presentar un video que realizamos en casa en Pronacom para explicar lo que es el reporte. Adelante, por favor. El reporte Doing Business es una herramienta creada por el Banco Mundial que analiza y compara de forma objetiva las regulaciones que afectan las actividades de las pequeñas y medianas empresas en 190 diferentes economías. Este reporte permite identificar las buenas prácticas alrededor del mundo. Con la finalidad que los datos sean comparables, el Banco Mundial emite cuestionarios sobre casos ficticios para cada uno de los indicadores, los cuales son remitidos a los expertos elegidos en cada país, quienes deberán responder según su experiencia y conocimiento. El reporte evalúa el clima de negocios, analizando información sobre los 10 indicadores más relevantes en el ciclo de vida de una empresa. El indicador de apertura de un negocio evalúa los procedimientos, tiempos y costos asociados a la apertura y operación de una empresa. En el indicador de manejo de permisos de construcción, también se analizan los procedimientos, tiempo y costos, así como el control de calidad de los requisitos para la construcción de un almacén. El reporte incluye el indicador de obtención de electricidad, el cual analiza el proceso de conexión y suministro permanente de electricidad para el almacén. Además de los tiempos, costos y procedimientos, evalúa la confiabilidad de la conexión y transparencia en las tarifas. Por su parte, el indicador de registro de propiedades analiza el proceso completo para que una sociedad registre la compraventa del almacén, evalúa los procesos, tiempos y costos, así como la calidad del sistema de administración de tierras. Para la medición de la obtención de créditos, el reporte analiza la fortaleza de los derechos de una empresa y un banco, involucrados en una celebración de un crédito bancario con garantía mobiliaria. Se evalúan los índices de fortaleza de los derechos, el alcance de información crediticia y las coberturas de registros públicos y del registro de crédito. En el indicador de protección de los inversionistas minoritarios, se evalúan los índices de divulgación de información, de responsabilidad de los administradores, la facilidad de los accionistas para interponer demandas, los derechos de los accionistas minoritarios, propiedad y de control y de transparencia empresarial. Esto como supuesto de la compraventa entre dos entidades privadas, en la cual el representante legal es accionista mayoritario en ambas empresas. Para evaluar el indicador de pago de impuestos, el reporte analiza la facilidad de los pagos y contribuciones obligatorias que una empresa debe realizar de manera anual. Se toman en cuenta el número de pagos, tiempo, tasa de impuestos y contribuciones totales, así como el índice de las acciones post-declaración. Asimismo, el comercio transfronterizo analiza la exportación por parte de una empresa hacia su socio de exportación principal,
Además, analiza la importación por parte de la misma empresa de piezas para vehículos del socio de importación principal. Se evalúa el tiempo y costos de cumplimiento documental, el tiempo y el costo de cumplimiento fronterizo, tanto para la importación como para la exportación por parte de la empresa. Con relación al indicador de cumplimiento de contratos, se considera la disputa comercial entre dos empresas locales derivada del incumplimiento de la calidad de los productos en un contrato de compra-venta. En él, se evalúa el tiempo y costo para resolver la disputa comercial, así como el índice de calidad de los procesos judiciales del país. Por último, el reporte toma en cuenta el indicador de resolución de la insolvencia, el cual analiza los procedimientos de insolvencia que afectan a una empresa que presenta complicaciones de liquidez. Se evalúa el tiempo, costo y resultado del procedimiento de insolvencia, la tasa de recuperación de los acreedores garantizados, así como la fortaleza de la legislación aplicable a los procesos concursales y reorganización judicial en el país. Reformas. Como parte de los esfuerzos que realiza Guatemala para la mejora del clima de negocios, se han establecido diversas reformas que tienen un impacto positivo en estos indicadores. Dentro de ellas se destaca la creación del sistema electrónico www.viaweb.marn.gov.gt para la solicitud y gestión de estudios de impacto ambiental de las categorías C y CR. Esto implica la reducción en el número de procedimientos necesarios para la construcción de una bodega. Asimismo, con la reforma del Acuerdo Gubernativo 137-2016, se redujo el costo para la solicitud y gestión de estas categorías a 100 quetzales. Lo anterior impacta positivamente en la calificación de Guatemala en este reporte, proyectando un cambio en el indicador de manejo de permisos de construcción de la posición 118 a la 90. De igual manera, el Registro General de la Propiedad tiene a disposición distintos formularios en línea, como la certificación electrónica y el aviso notarial electrónico, con el fin de agilizar los trámites administrativos. También cuenta con una ventanilla en la cual el usuario puede consultar los valores registrales, catastrales y fiscales de una propiedad. Con el uso de estas herramientas, el país proyecta un cambio en el número de procedimientos y tiempo requerido para el registro de una propiedad. Para mejorar el indicador de obtención de crédito, el Registro de Garantías Mobiliarias habilitó un sistema de pagos en línea de aranceles e incorporó la firma electrónica en las resoluciones que emite, lo que convierte la inscripción de una garantía mobiliaria en un trámite 100% digital. Por otra parte, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social cuenta con el sistema de planilla electrónica, cuyo objetivo es agilizar y facilitar a las empresas la presentación y pago de planillas de la seguridad social. La utilización de esta herramienta significa un impacto para Guatemala en el indicador de pago de impuestos, proyectando una reducción de tiempo en el procedimiento de pago de contribuyentes. Desde el punto de vista económico, el reporte Doing Business se ha convertido en una de las herramientas más importantes para las empresas al momento de elegir un país para invertir. En ese sentido, esta herramienta internacional refleja las 5 áreas principales de interés para un inversionista: inicio del negocio, instalación en el país, acceso a capital, operaciones del día a día y la estabilidad en el desarrollo de la empresa. Esto incentiva la competencia entre estados para implementar regulaciones más eficientes que ayuden a elaborar un mejor clima de negocios para las empresas. Continuamos con el evento. Muchas gracias a la concurrencia que nos acompaña de forma presencial y a los múltiples actores que están conectados de forma virtual. Es gratificante poder reunirnos hoy con el fin de abordar un tema que incide en la recuperación económica y en la capacidad de nuestro país como generador de nuevos negocios. El reporte de Doing Business, que califica 190 economías, es generado por el Banco Mundial. Es una herramienta que analiza y compara las regulaciones que afectan o facilitan las actividades de las empresas en el país. Es un indicador internacional que mide el clima de negocios. El reporte nos impulsa a ser más eficientes y asertivos en nuestras regulaciones y buenas prácticas. Es un parámetro de comparación e instrumento de toma de decisiones para potenciales inversionistas extranjeros que analizan a Guatemala como un destino para sus actividades económicas
y como consecuencia la generación de empleo formal. Desde el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía, como entidad técnica y comprometida con la mejora de la competitividad y el clima de negocios en nuestro país, hemos trabajado intensamente en identificar, priorizar y desarrollar acciones que en un corto y mediano plazo impactarán la calificación de Guatemala en el informe de Doing Business. Igual de importante es la tarea que hemos realizado en actualizar la información de reformas ya generadas y socializar la metodología de calificación del Banco Mundial. Sobre todo esto y con un poco de detalle hablaremos en el evento. Aprovecho este espacio para agradecer a todas las instituciones de gobierno, a las privadas y de cooperación con las que hemos trabajado y han demostrado compromiso para facilitar la información o para generar los cambios necesarios como reformas y buenas prácticas para la mejora del reporte. Agradezco al Banco Mundial y su representante en Guatemala, con quien hemos tenido una comunicación fluida y muestras de entusiasmo para apoyar a Pronacom en la tarea técnica y de coordinación interinstitucional. Ahora cedo la palabra al ingeniero Antonio Maluf, ministro de Economía de Guatemala, quien tendrá a su cargo palabras de bienvenida del evento. Muy buenos días, hago propio el vocativo del maestro de ceremonias y me uno al agradecimiento de los empresarios que están conectados vía live a través de las redes del gobierno, del ministerio y de Pronacom. También a los periodistas que nos acompañan el día de hoy, que sabemos que son portadores de buenas noticias para los guatemaltecos. Ayer lo mencioné en la conferencia de prensa, que debemos de compartir lo positivo para no caer en el juego de que nada de lo que hacemos los buenos guatemaltecos está bien. Y esas noticias positivas continúan el día de hoy, así como Guatemala ha continuado a caminar por la senda de la recuperación económica este año 2021, después de un año difícil por la pandemia del COVID-19 que golpeó a todos los niveles productivos de nuestro país y también a nivel mundial. De la mano del plan de recuperación económica, la actual administración de gobierno busca recuperar los niveles de bienestar de las personas y generar oportunidades para todos los guatemaltecos. Herramientas como el índice del Doing Business nos permiten avanzar en la reactivación económica del país y nos ayuda a definir rutas y trazar nuevos rumbos sobre los cuales debemos caminar para alcanzar los objetivos trazados y así recuperar nuestra economía nacional. ¿Y por qué no? Como es el Plan General de Gobierno y era el Plan de Innovación del doctor Alejandro Yamatei, tener una mejor economía, inclusive antes que la pandemia. Hoy, a través de este encuentro, vamos a buscar cómo mejorar la calificación de Guatemala en el reporte Doing Business del Banco Mundial del 2022. A través de la difusión y socialización de las reformas ya implementadas que impactan de forma positiva en los diferentes indicadores del reporte. Las cifras macroeconómicas nos muestran que vamos por la senda correcta de la recuperación, aunque aún falta mucho trabajo por hacer, por lo que desde el Ministerio de Economía continuaremos comprometidos con la reactivación económica del país. Nuestra prioridad es la generación de fuentes de empleo para los guatemaltecos y para lograrlo, nuestros ejes prioritarios son la atracción de inversiones, la búsqueda de nuevos mercados y el crecimiento y fortalecimiento de las MIPYMES, el ABC, atracción de inversiones, búsqueda de nuevos mercados o potencializar los que ya tenemos y crecer a las MIPYMES. Mejorar nuestra posición en este reporte del Doing Business será fundamental para mejorar el clima de negocios y atraer empresas mundiales que apuesten por Guatemala como sus inversiones. Por eso debemos ser competitivos a través de una agenda legislativa orientada a la facilitación de negocios. Recientemente el Congreso de la República aprobó la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, la llamábamos Ley Antitrámites, apuntalando el gobierno electrónico, que es otro de los pilares que el doctor Alejandro Yamatei comprometió dentro de ese plan de gobierno y nosotros estamos llevándolo a cabo. Así como la ley de leasing que beneficia a las MIPYMES para obtener capital de trabajo.
Aún falta la aprobación de leyes relevantes y reitero que nuestro compromiso como Ministerio de Economía para continuar impulsando la agenda legislativa para la reactivación del país. Como gobierno continuaremos esfuerzos interinstitucionales que nos permitan avanzar para oportunidades identificadas y posicionar a Guatemala como la mejor opción para invertir. Así es, estuvimos con el señor presidente en Europa hace poco, en España específicamente, aquí está el presidente de la Cámara Española y muchos inversionistas ya están viniendo a Guatemala, no es que van a venir, ya están viniendo. Y así de muchos otros países. Nosotros estamos muy contentos con lo que los inversionistas extranjeros están viendo a Guatemala, pero este reporte les va a dar esa hard data que necesitan ellos. Ellos ya saben, conocen, ven lo que hace Guatemala, pero estos números les van a dar ese espaldarazo para que sientan la tranquilidad que este es el mejor país para invertir. En reiteradas ocasiones hemos manifestado ser una administración pro inversión y acciones como esta de hoy nos permiten continuar avanzando en nuestra competitividad a nivel nacional, a nivel regional y a nivel mundial. Sean todos bienvenidos a la presentación de este reporte para mejorar el clima de negocios del país. Muchas gracias. Agradecemos al señor Ministro de Economía, Antonio Maluf, por su intervención y como bien señaló, este reporte está alineado a diversos esfuerzos de planificación de país, especialmente con el Plan de Recuperación Económica. Para continuar con el programa, cedo la palabra al señor Marcos Curiati, representante residente para Guatemala del Banco Mundial. El señor Curiati nos acompaña en modalidad virtual. Adelante, por favor. Excelentísimo Presidente Constitucional de la República, doctor Alejandro Giammattei, señor Ministro de Economía, ingeniero Roberto Antonio Maluf, señor Viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, doctor Lizardo Bolaños, señor Coordinador del Programa Nacional para la Competitividad, ingeniero Rolando Báez, licenciada Alicia Neiger, directora ejecutiva de PRONACOM, autoridades de gobierno, colegas de la cooperación internacional, amigos guatemaltecos. Buen día. Y es para mí un honor compartir con ustedes hoy en este importante evento Mejorando el Clima de Negocios en Guatemala. Como sabrán algunos de vosotros, tengo un año de estar a cargo de la oficina del Banco Mundial en Guatemala. Aunque por la pandemia aún no he tenido el privilegio de trasladarme a Guatemala. Sin embargo, gracias a las bondades de esta tecnología, saben que cuentan conmigo como aliado en el trabajo diario para lograr mejores condiciones de vida para todos, los guatemaltecos y las guatemaltecas. Bueno, dejadme que entro inmediatamente en el tema y, en fin, sabemos que la crisis económica y laborales creadas por la pandemia tienen efectos de gran alcance en el desarrollo del sector privado en todo el mundo. Los esfuerzos para contener la propagación del virus han interrumpido los flujos de producción, reducido la demanda de bienes y servicios no esenciales y obligados a las empresas a suspender o reducir sus operaciones. Los desafíos de recuperarse de esta crisis están surgiendo rápidamente, como vemos en muchos otros países. Y no hay duda que la mejora del clima de negocios jugará un papel clave para alcanzar las metas establecidas en el Plan para la Recuperación Económica de Guatemala. Un entorno regulatorio de negocios favorable está entonces asociado con una recuperación económica más rápida y con resiliencia económica a largo plazo. La calidad del clima de negocios juega un papel fundamental en la mitigación de los efectos de la crisis, permitiendo a las empresas iniciar, adaptar y orientar su experiencia como Banco Mundial, una experiencia global. En varios países, las crisis económicas siempre han motivado reformas regulatorias sistemáticas. Países como Suecia, la República de Corea, Japón, México y el Reino Unido se beneficiaron de dichos programas de reforma regulatoria, tanto a corto como a largo plazo. En México, por ejemplo, el impulso de las reformas se aceleró en la década de los años 90, luego de la crisis de deuda y del peso. Estas reformas
aumentaron la productividad y la creación de empleo. Bajaron los precios y aumentaron la productividad de la economía. Y ahora entro un poco dentro de Doing Business. Como ustedes saben, más de 80 gobiernos de todo el mundo han utilizado puntos de referencias internacionales como el índice Doing Business y el índice de competitividad global, que eso es parte del Foro Económico Mundial, para identificar fortalezas y debilidades en el clima de negocios y la competitividad del país. Y voy a poner ahora un slide. Ahí está. En fin, el desempeño comparativo de Guatemala varía mucho entre las diferentes áreas regulatorias, muchas que se describieron en las presentaciones previas. Y es importante señalar, es muy importante con el Doing Business, que el Doing Business no captura todos los factores que influyen en el entorno empresarial, como por ejemplo la estabilidad macroeconómica o la seguridad. Se centra más bien en áreas reguladoras claves a lo largo del ciclo de la vida de una empresa. Si ven bien estos gráficos que ahora pongo en la pantalla, sugieren a varias áreas potenciales de reforma, mucho que ya se habló. Un área clave es reducir el costo de iniciar y operar un negocio. Guatemala tiene a uno de los índices de informalidad más altos de la región y el ingreso de nuevos negocios más bajo en Centroamérica. Dicho esto, Guatemala escaló 50 posiciones en dicho indicador entre 2019 y 2020, gracias a reformas del Código de Comercio en el año 2017, las cuales facilitan el proceso de inscripción de empresas, la modernización del registro mercantil a través de la implementación de la firma electrónica avanzada, así como la reducción de capital mínimo para apertura de un negocio. Además, la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos, recientemente aprobada, es un paso en la dirección correcta. Pero eso es solo el comienzo. Su correcta implementación será fundamental. Requerirá una eficiente coordinación y rendición de cuentas entre los ministerios y otras entidades. Y confío que esto será el enfoque de Mineco y Pronacom en el corto y mediano plazo. Además, quiero un poco subrayar que en el contexto de esta crisis, también será importante implementar mecanismos efectivos de resolución de disputas e insolvencias. Los largos procedimientos judiciales no solo disminuyen la confianza de los inversores, sino que el contexto de la crisis de COVID plantea un desafío particular dado el probable aumento de los incumplimientos de deuda. Por último, pero no menos importante, las lecciones de reformas exitosas han demostrado que necesitan una estrategia y configuración institucional adecuada para la implementación de estas reformas, particularmente en el contexto de esta crisis de COVID. Mejorar el clima de negocios en Guatemala implicará medidas para reducir el costo de hacer negocios, aumentar la previsibilidad, fortalecer el entorno contractual y aumentar la seguridad de los derechos de propiedad. Las reformas deberían implementarse en un contexto más amplio, con importantes desafíos relacionados con los bajos niveles de educación, la delincuencia y la violencia, y también la falta de adopción de las TIC. Este último es particularmente importante para la implementación de la agenda de reformas del gobierno digital. Además, las reformas requerirán mecanismos efectivos de coordinación y rendición de cuentas a nivel nacional, departamental y municipal. En fin, para concluir, la crisis de COVID-19 agrava estos desafíos, pero también aumenta la urgencia de mejorar el clima de negocios para respaldar la recuperación económica. Para nosotros en el Banco Mundial sería un honor trabajar junto con el gobierno y en particular con Pronacom en todas estas áreas de reforma, tal como ha sido nuestra historia de alianza con los guatemaltecos y las guatemaltecas. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Rolando Pais, coordinador del Comité Ejecutivo del Pronacom, nos compartirá el reporte del Doing Business como herramienta de medición del ciclo de vida de una empresa y como factor importante para la promoción de la inversión extranjera. Buenos días, señor presidente. Un gusto tenerlo.
aquí en este evento tan importante para nosotros. Señor Ministro Maluf, gracias por acompañarnos. Viceministro, es un gusto estar aquí y tenerlo a usted liderando este esfuerzo. El índice del Doing Business es una herramienta que para nosotros como Pronacom nos sirve muchísimo para dos cosas en específico. Uno, necesitamos monitorear qué tan rápido o qué tan bien estamos haciendo las cosas como gobierno en temas de competitividad. ¿Sí? ¿Qué tanto le estamos facilitando la vida a las empresas para que hagan más y mejores negocios? Y dos, nos sirve como una herramienta, como ya lo mencionaba el ministro Maluf, para que los inversionistas, cuando empiezan a hacer esa radiografía de ver si quieren confiar su capital en Guatemala, determinen cómo nos comparamos en distintas áreas importantes para ellos con otros países de la región o del mundo, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda muchísimo y nos permite esa constante medición que nos reta a hacer cada día las cosas mejor y más eficientemente desde el gobierno. Pero también hay que reconocer que este gobierno ha hecho muchas cosas en pro de la competitividad del país y son cosas que probablemente nos tienen en la posición privilegiada en la que estamos hoy actualmente, con una de las economías más sólidas de la región. Tuvimos el menor decrecimiento del PIB durante el 2020. Nuestras exportaciones crecieron como no habían crecido en los últimos 6 u 8 años, en año de pandemia. Y las expectativas para el 2021 son extraordinarias. Alguien habla del Banco de Guatemala, es más, habla de crecimientos del 10 al 15%, ¿verdad? Entonces, es clave que nosotros sigamos haciendo las cosas como las venimos haciendo. ¿Y qué proyectos tenemos de interesantes para comentarles en torno a lo que va a suceder este 2021? Pues varios, y son muy importantes para la competitividad del país. Uno, el Centro Logístico del Sur. Eso es una serie de inversiones en infraestructura crítica que empiezan con la ampliación y remodelación de Puerto Quetzal. 2, la construcción del Aeropuerto Internacional de Carga. 3, el establecimiento de una serie de zonas francas o CEDEPs muy cercanas a esta área geográfica. 4, la conectividad eléctrica o la transmisión de energía eléctrica, la que nos va a permitir seguir teniendo precios muy competitivos, los mejores de toda la región también. Y este proyecto integrado esperamos que nos vuelva el centro logístico más importante de Mesoamérica en los próximos años. 2, estamos viendo el tema de la C50, que es una obra de infraestructura clave, que es un anillo regional que va a circular la ciudad capital a 50 kilómetros aproximadamente y que nos va a facilitar hacer negocios puerto a puerto y conectar nuestras exportaciones con los puertos de una forma mucho más ágil al no tener que pasar por la ciudad capital. Tenemos también la transversal del sur, y es una carretera que va a conectar los puertos y va a permitir el desarrollo turístico de toda el área de Escuintla hasta Retaluleu. Tenemos, no sé, la verdad es que cuando uno vende Guatemala se le hace fácil y los datos macroeconómicos nos dan esa ventaja. Entonces, tenemos un pequeño video, creo yo, ¿verdad, Lishen? De 1 minutito. No los quiero aburrir mucho, pero creo que les va a dar un claro ejemplo de qué estamos haciendo y qué se ha conseguido durante esta administración liderada por el presidente Yamatei, que esperamos posicione a Guatemala donde debió haber estado desde hace muchos años. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y gracias por acompañarnos a los que están live ahí en internet. Gracias. Guatemala, Central America's engine, welcomes you to the preferred global investment destination. Located between the Atlantic and the Pacific Oceans, Guatemala offers an array of logistical and productive opportunities. After facing challenging times, our country has continued to show resilience and determination. We have established ourselves as an ideal destination for investments, with a diversified economy, a strengthened industry, and a promising service sector. We are the largest economy of the region,
where 4 out of 10 products are made in Guatemala. As global value chains are shifting, we have prepared to embrace industries seeking nearshoring as an alternative to supply important markets. Our pharmaceutical sector has proven its efficiency, confirmed by the presence of more than 42 companies that comply with international standards and supply foreign markets such as North and Central America. We have also become one of the best destinations for the outsourcing of services activities. Our government is determined to attract more investment with incentives and ease of doing business. Guatemala has embarked in a revamping of its infrastructure to become an intermodal logistics platform. Competitive energy costs, preferential access to main markets, and our political and macroeconomic stability makes us your first-class business location. We are prepared to be your next investment destination. Invest in Guatemala, Central America's engine. Muchísimas gracias, ingeniero Páez, por su intervención. Este video que acaban de ver es uno de los materiales promocionales más recientes que tenemos en Pronacom. Estamos traduciendo también otros idiomas como mandarín, porque en Asia tenemos diferentes oportunidades. Así que en el área de inversión tenemos ya logros y seguimos trabajando para poder tener más. A continuación, es un gusto ceder la palabra a la licenciada María José Alcázar, nuestra asesora en clima de negocios, quien nos presentará reformas implementadas y un poco sobre la metodología que utiliza el Banco Mundial para calificar a las economías por el reporte de Doing Business. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos. Señor presidente, doctor Alejandro Yamatei, señor ministro de Economía, ingeniero Antonio Maluf, señor coordinador del Comité Ejecutivo de Pronacom, ingeniero Rolando Páez, señor viceministro, doctor Lizardo Bolaños, señor representante para Guatemala del Banco Mundial, señor Marcus Curiati, señora directora ejecutiva del Pronacom, licenciada Lichtenegger, autoridades, invitados, público presente y a todos aquellos que nos acompañan de forma virtual. Como lo indicó la directora ejecutiva, estaré presentando las reformas implementadas en Guatemala que impactan en la calificación del Doing Business. Sin embargo, como primer punto, explicaré brevemente la metodología utilizada para la elaboración del reporte Doing Business del Banco Mundial. El primer reporte fue publicado en el año 2013, donde únicamente se analizaban 5 indicadores sobre 133 economías. Hoy en día, el reporte evalúa el clima de negocios, reflejando información sobre los 10 indicadores más relevantes en el ciclo de la vida de una empresa. ¿Por qué hablo del ciclo de la vida de una empresa? El Doing Business analiza regulaciones que aplican desde la inscripción de una empresa, su instalación física en el país, la conexión de servicios básicos, el acceso a capital, sus operaciones de día a día y la estabilidad en el desarrollo de la empresa. Esto se refleja en los 10 indicadores que ustedes pueden ver en pantalla sobre lo que informa el reporte Doing Business. La metodología que utiliza el Banco Mundial para la obtención de los datos que posteriormente son publicados es la formulación de casos ficticios con supuestos específicos para cada uno de los indicadores. Posteriormente, estos casos son compartidos con expertos quienes deben de contestar las preguntas que se les realizan según su experiencia, conocimiento y expertise. De las respuestas obtenidas por parte de los expertos, el Banco Mundial realiza 2 diferentes evaluaciones. Primero, determina la clasificación sobre la facilidad de hacer negocios, lo cual compara la eficiencia de una economía con las 189 restantes. Segundo, determina la puntuación que evalúa la evolución de una economía respecto a sí misma a lo largo de los años. La puntuación se obtiene del resultado de los 10 subindicadores del total de los 10 indicadores. La clasificación más alta, o sea, la número 1, significa que las regulaciones de esta economía son las que más facilitan el desarrollo de empresas locales y sus actividades. Algunas de las características más relevantes del reporte Doing Business son las siguientes. Primero, el uso de escenarios y supuestos estandarizados. Esto hace que los datos sean comparables en las diferentes economías y que se mantenga la metodología
y que se mantenga la transparencia a través de la metodología. Segundo, la centralización en economías formales y domésticas. El reporte se centra en la ciudad con mayor actividad económica. En 11 economías específicas, por el tamaño de su población, también se analiza la segunda ciudad con mayor actividad económica. Tercero, los cuestionarios son respondidos por expertos. Esto asegura que los datos recolectados reflejen información sobre la práctica de aquellos que tienen mayor experiencia en el campo de cada uno de los indicadores. Cuarto, considera leyes. Esto permite que los gobiernos puedan identificar las mejores prácticas internacionales y las adapten a su ordenamiento legislativo. Y quinto, la temporalidad. La información que se reporta se refiere a un periodo específico del pasado. El informe que tienen en sus folletos, el reporte Doing Business 2020, contiene información sobre los avances y reformas implementadas en Guatemala en mayo del año 2018 a mayo del año 2019, por lo que las respuestas que se envíen por parte de los expertos este año se deben referir a las reformas y avances alcanzados por el Gobierno de Guatemala en el periodo comprendido de mayo del 2019 de mayo del 2020 a mayo del 2021. La importancia de resaltar cada una de las características es fomentar el crecimiento del conocimiento de las metodologías utilizadas por el Banco Mundial. Este es el primer paso que como país debemos de comenzar a tomar para obtener mejores resultados. En Guatemala vamos por buen camino, por eso es necesario que los expertos respondan según los supuestos específicos de cada caso y los avances alcanzados. Derivado de lo anterior, a continuación presento información sobre las reformas alcanzadas. En años anteriores en Guatemala se han implementado varias reformas. Podemos observar que en el reporte Doing Business 2014, Guatemala fue calificado como uno de los países como principales reformadores, ya que durante el año 2013 y 2014 se implementaron y aceptaron 2 reformas que tuvieron un alto impacto en el reporte. Se implementó el pago y llenado de impuestos en una plataforma electrónica por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como la plataforma electrónica para la inscripción de una sociedad por parte del registro mercantil. Con esto, Guatemala mejoró en ese año 14 puestos sobre la calificación global, pasando de la posición 93 a la posición 79. No obstante lo anterior, la implementación de nuevas reformas y avances es un trabajo constante que como gobierno debemos de mantener al día a día para las empresas. Los últimos avances que se han identificado y que impactan de una forma positiva en los diferentes indicadores. Esto también lo pueden encontrar en su folleto dentro del documento denominado Reformas implementadas y buenas prácticas identificadas. Dentro de ellos destacan lo siguiente. Primero, la implementación del sistema electrónico vía web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para la solicitud y gestión del instrumento ambiental de las categorías C y CR. Esto implica la reducción de 2 procedimientos en el indicador de manejo de permisos de construcción. Dicho indicador analiza el permiso y los procesos que una empresa debe de cumplir para poder llevar la construcción de una bodega de almacenamiento de aproximadamente 1.300.6 metros cuadrados en la ciudad de Guatemala. Estos datos son relevantes ya que el tamaño de la bodega es lo que determina a qué categoría pertenece el instrumento ambiental que se necesita. Asimismo, con la reforma del Acuerdo Gubernativo 137 de 2016, se redujo el costo para la solicitud y gestión de los instrumentos de esta categoría a 100 quetzales. Previo a la reforma y al cambio de categoría del instrumento, el costo para adquirir este instrumento era de 23,000 quetzales exactos. Las reformas anteriores impactan de forma positiva en la calificación de Guatemala en el reporte, proyectando un cambio en el indicador de manejos de permisos de construcción de la posición 118 a la 90 y en la clasificación global de la posición 96 a la 95.
Segundo, el Registro General de la Propiedad tiene a su disposición para los usuarios distintas herramientas que agilizan y simplifican los trámites administrativos. 3 de estas herramientas impactan directamente en el reporte Doing Business. Estas son la solicitud en línea de la certificación electrónica de historial completo de una propiedad, el aviso notarial electrónico para realizar los avisos de una compraventa ante la municipalidad y la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. El registro también cuenta con una ventanilla en la cual el usuario puede consultar los valores registrales, fiscales y catastrales de un bien inmueble. Con el incremento de uso de estas herramientas, proyectamos una reducción de 3 procedimientos y 10.5 días en los elementos que analiza el indicador registro de propiedades. El caso ficticio de este indicador trata sobre la segunda compraventa de la bodega de almacenamiento libre de gravámenes. Con estos cambios se espera una mejoría en la posición del indicador, subiendo de la posición 84 a la 54 y en la posición global de la 96 a la 94. Tercero, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social implementó el sistema de planilla electrónica cuyo objetivo es agilizar y facilitar a las empresas la presentación y pago de planillas de seguridad social. Si bien es cierto, esta es una herramienta que fue implementada en años anteriores, la mayoría de los empleadores hoy en día continúan realizando los pagos de forma física. El objetivo de esta intervención es socializar e impulsar el uso de dicha herramienta. Si logramos que sean más del 50% de los patronos que utilicen la plataforma electrónica, el tiempo que evalúe el indicador del pago del impuesto podría reducir de 126 horas a 24 horas, lo que representaría pasar de la posición 104 al 89 en el indicador específico y de la 96 a la 95 en la clasificación global. El siguiente punto, aun y cuando no sea una de las reformas que tenga mayor impacto, es algo que tenemos que enfatizar y reconocerlo como una buena práctica en Guatemala. El último reporte del Doing Business en el indicador protección de los inversionistas minoritarios no refleja totalmente lo que nuestra legislación efectivamente regula sobre la materia. Lo que este indicador analiza es la protección a los inversionistas minoritarios en una compraventa entre 2 entidades privadas, en el cual el representante legal es accionista mayoritario de ambas empresas. Según la legislación guatemalteca, uno de los derechos o parte de los derechos de los accionistas son los siguientes: participación y voto en las asambleas, derechos preferentes en la suscripción de acciones, participación en el reparto de utilidades, derecho de elegir y remover al órgano de administración, examinar por sí mismos o delegar a personas para la revisión de la contabilidad y los documentos de la sociedad. Para el caso específico de acciones específicas, las decisiones que afectan este tipo de acciones deben ser aprobadas por la Asamblea Especial o específica de dicha categoría, no por una Asamblea General. En relación al conflicto de interés, el Código de Comercio de Guatemala regula que si los administradores tienen conflicto de interés en uno de los negocios celebrados, deben de manifestarlo y, si así se decide, abstenerse de participar en la deliberación. De no hacerlo, y si afecte a la empresa, serán responsables ilimitadamente por los daños y perjuicios ocasionados, así como también podrán ser removidos de su cargo. Los accionistas con conflicto de interés no tienen derecho a votar. En caso se contravenga esta disposición, serán responsables de los daños y perjuicios ocasionados. Sé que este es un tema bastante técnico, sin embargo, es necesario que como guatemaltecos conozcamos cada uno de los derechos que están regulados en nuestra legislación para que el momento que podamos responder a estos cuestionarios o se nos consulte sobre estos puntos, tengamos el conocimiento claro y exacto. Cada uno de los fundamentos legales de cada uno de estos puntos los pueden encontrar en el mismo documento de reformas que se encuentra en sus folletos. Como último punto, para nosotros
En Pronacom nos es grato abordar el último tema en el siguiente sentido, pues sabemos que buenos y mejores cambios se aproximan para Guatemala. En la última semana, el Congreso de la República de Guatemala aprobó el Decreto 5-2021, el cual regula la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos. Con dicha ley, las instituciones deberán revisar sus trámites y deberán buscar la simplificación de estos. Asimismo, esta ley nos ayuda y empuja a migrar hacia un gobierno electrónico, el cual, como se expuso en las reformas identificadas, ayuda a reducir los costos, tiempos y procedimientos necesarios en un trámite administrativo. Los datos del reporte ponen en manifiesto la importancia del papel del gobierno y sus políticas públicas. Sin embargo, también demuestra el reporte que no solo es trabajo del gobierno que sigamos avanzando, sino que es trabajo de todos nosotros, que como usuarios utilicemos las herramientas que se nos ponen a nuestra disposición. Uniendo esfuerzos, podemos mejorar así el clima de negocios de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Alcázar. A continuación tiene la palabra el doctor Lizardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, y el máster Jorge Luis Arenales de la Roca, socio del bufete Arias Law. Ellos discutirán sobre un punto muy importante: reformas en desarrollo que tienen el potencial de generar alto impacto en la calificación de Guatemala. Muchísimas gracias. Por favor, pongamos las sillas enfrente que nos van a sentar los panelistas. Igual inicio aquí, ¿verdad? Igual inicio aquí. Sí, igual inicio aquí para el tema de la ventanilla de trámites de construcción. Señor presidente, muchas gracias, autoridades e invitados. Quisiera hacer una reflexión antes de empezar con el tema de la ventanilla de trámites de construcción de manera directa. Y es que creo que es importante señalar algo. El problema que tenemos nosotros para promover la competitividad del país, viendo la historia de los últimos 30 años del país, depende de una cosa: visión, liderazgo, la capacidad de comunicar el sentido de urgencia y de las prioridades. Y le tengo que agradecer, señor presidente, porque honestamente varios de los procesos en los que hemos estado involucrados, desde la ventanilla de trámites de construcción hasta el tema del Ministerio de Ambiente, ha dependido de la comunicación de las prioridades y la urgencia. Y eso, cuando uno pregunta a la gente que ha estado involucrada en estos procesos en años anteriores, no siempre se tiene. Y creo que eso ha sido muy importante. Desde Centro de Gobierno y ahora con el apoyo del secretario privado, la posibilidad de impulsar este tipo de procesos se facilita. No es fácil, pero se comunica la urgencia y se comunica la prioridad. Y sin eso no podemos hacer algo para lo cual la ley es muy débil. Y la ley es muy débil porque los procesos de coordinación dependen de que se tenga una claridad a dónde queremos ir, y no siempre se tiene. Así que quiero señalarlo porque ha sido muy importante para varios de los procesos que nosotros hemos tenido a lo largo de casi año y medio. Y uno de esos ejemplos es el de la ventanilla de trámites de la construcción, que esperamos con el señor secretario tener pronto la invitación para todos para poder iniciar en el primer evento. Y básicamente, ¿de qué se trata la ventanilla de trámites de construcción? Yo les diría, se trata de corregir el problema de constantemente no tener visión durante las últimas décadas. 744 días para aprobar desde el Ejecutivo un permiso de construcción. 2 años. 2 años. De eso depende empleos. Pero también otra cosa importante, de eso depende el costo de las bodegas y el costo de los apartamentos a los que tienen acceso a la población, porque significa 2 años de estar pagando un préstamos que no son baratos y que por lo tanto se tiene que recuperar de una u otra manera. Estamos hablando de que en algunos casos se tienen que repetir procedimientos que llegan a costarle a las empresas más de 20,000 quetzales. Significa, siguiente slide, más de 218 pasos, muchos que no son claros, muchos que se deben de repetir,
muchos que solo le queda a uno la sensación de querer rascarse la cabeza o de querer leer una novela de Kafka. Y el siguiente es que estamos hablando de, siguiente slide, 198 personas involucradas. Y aquí viene un tema importante. Estamos hablando de entidades como Ministerio de Salud y Conred que tienen otras prioridades más grandes para el país. Y que no significa que no tengan que ver estos temas, pero significa que lo tienen que hacer de la manera más eficiente y tenemos que facilitar los mecanismos para que no sea un tema en donde pasen muchos meses porque tenemos otras prioridades que atender. Así que es importante los mecanismos que faciliten esto. Por suerte, la administración actual, siguiente slide por favor, le estamos apostando para cambiar el proceso. Estamos pensando en una ventanilla digital, estamos pensando en cómo sentamos a las entidades en un proceso común que permita disminuir el número de veces que se solicitan los trámites. No hay, creo que en algún momento se mencionaba, había que hacer como 70 kilómetros de recorrido para poder ir y venir entregando todos los trámites todas las veces que lo requería. A ese nivel llegaba ese tipo de ineficiencias. Hoy el expediente se encuentra ya en Secretaría General Privada, esperando los últimos comentarios para poder proceder a su firma de un proyecto que involucra 9 entidades en su primera instancia, pero esperamos invitar más porque creemos que es importante para poder consolidar el proceso. ¿A dónde vamos? Siguiente slide. Hoy el proceso tarda básicamente en términos de los documentos, 263 documentos, lo queremos reducir a 115. Los días de proceso tardan 144, lo queremos reducir a 200. En promedio van a depender algunos, dependiendo del tipo de construcción. Y en los pasos de 218 a 70. Lo que estamos buscando es hacerlo más sencillo sin modificar las leyes, reconociendo que hay eficiencias que están del lado del Ejecutivo y que estamos interesados en generarlas. ¿Por qué creemos que esto es posible? Siguiente slide. Porque durante los últimos 3 años han habido proyectos piloto que han identificado que muchos de los procesos definitivamente no ayudaban y que generaban esas redundancias, esos entorpecimientos. Y desde el apoyo de las 9 entidades, incluyendo el Ministerio de Economía, en los últimos 3 años se han destrabado cerca de 3 millones cuadrados de construcción. Y eso en términos de empleo, en términos de los costos de la vivienda y los costos de las bodegas, empiezan a ser sensibles. No es suficiente, pero es el camino que nos muestra que algo como el portal y la coordinación va a permitir generar esas ventajas para la población guatemalteca y en el caso que nos ocupa el día de hoy, alrededor de lo que va a ser un proceso vinculado con la construcción mucho más sencillo, mucho más ágil para poder resolver este tema. Bueno, siguiente parte del proceso el día de hoy, vamos a tener una plática con el abogado Jorge Arenales, con la idea de poder platicarlos de un proyecto que estamos trabajando que consideramos nosotros importante para dar ese siguiente paso para mejorar en la competitividad del país. Como lo han visto ustedes en la rueda que nos presentaron, el ciclo de vida de las empresas. Se inicia con la empresa, pero no todas siguen en su vida. Muchas llegan a la bancarrota. Pero si algo hemos aprendido nosotros de ver los casos de Silicon Valley y de todas esas empresas, es que la quiebra no necesariamente significa un fracaso que debiera de llenarnos de vergüenza. Es un proceso natural en el experimento de encontrar aquello que funciona en la economía. Y por eso es importante la facilidad de reasignar esos recursos. No tiene que quedarse por años como muchas veces sucede. Esas bodegas, esas tierras, esos inventarios. Mientras más rápido se solucione ello, más vitalidad se le puede dar a la economía nacional, que es lo que hemos visto nosotros en los casos que nos muestra Silicon Valley. Y creo que esa es un poco la idea de lo que estamos tratando de apuntalar y la plática va en esa dirección. Si podemos entonces mover la mesa.
Bueno, ya la tenemos las sillas. Excelente. Vamos a dar micrófono. Buenos días de nuevo. Buenos días. Jorge, tal vez si nos pudieras explicar un poco, ya hice una primera introducción, ¿por qué es importante la ley de insolvencias y por qué es importante para el caso como Guatemala desde la perspectiva, diría yo, de las empresas, pero también desde una visión jurídica? Muchas gracias, señor viceministro. Gracias a las autoridades, estimado presidente, doctor Alejandro Yamatei, muchas gracias. Pues estoy emocionado de oír todo lo que escucho. Realmente la ley de insolvencia es algo positivo a la economía. Protege al empleo, protege la productividad y protege al empresario e intenta crear un ecosistema entre acreedores y deudores con reglas claras y un camino recto. Creo que una de las cosas que todos los inversionistas locales e internacionales preguntan es la certeza jurídica. Creo que una ley de insolvencia da una certeza de pasos ordenados para enfrentar temas de insolvencia. Vivimos en una economía de libre mercado, entonces pueden haber negocios exitosos como negocios que no terminan de desarrollar el éxito. Entonces esto genera tranquilidad, reglas de juegos a todos los actores y protege al concepto negocio en marcha. Genera valor y la información que recabé en Latinoamérica es que los países que tienen ley de insolvencia que funciona, su economía es más estable. Los procesos de ejecución son eficientes y realmente protegen este marco y dan seguridad. Creo que el empresario es el motor de la economía, realmente hay que protegerlo y hay que crear los incentivos para que puedan operar, y esta es una ley que hace falta en Guatemala. Creo que tenemos experiencia que de buena fe, como todo negocio y las reglas claras, hay una certeza jurídica. Cuando se mira indicadores como Doing Business, nos menciona que solo se llega a recuperar 28% de la deuda en los negocios. El indicador habla de 3 años para la recuperación de los mismos, sin embargo, algunos casos pueden llevar más tiempo. ¿Por qué es esto un problema para las empresas? ¿Por qué este es un problema que termina afectándonos? Bueno, el costo del dinero en el tiempo, los flujos, las perspectivas y las condiciones. Cuando uno se mete a un proceso administrativo tiene un cierto grado de tiempo, pero cuando uno está en un proceso judicial hay un proceso de incertidumbre en los tiempos. Creo que las partes, si se ponen de acuerdo, como es la ley de insolvencia, llegan a acuerdos, y este es uno de los facilitadores y grandes beneficios de esta ley, poder llegar a acuerdos entre las partes interesadas. 2, proteger el negocio en marcha, porque como está ahorita redactado es ejecución colectiva. Ejecución colectiva es ejecuto un patrimonio voluntariamente o necesariamente o quiebra, y tiene un concepto también fraudulento y penal. Entonces, si la historia nos vemos para atrás, no hay muchos procesos exitosos en Guatemala sobre este tema, versus una ley de insolvencia que tiene los preceptos de otras legislaciones como el Chapter 11, el Chapter 7, el Chapter 13 de la Ley de Uniforme de Quiebras de Estados Unidos. Y la semántica de quiebra, como tú bien dices, no es mala, es una relación sujeta al mercado libre donde están los empresarios. Una de las cosas que nosotros hemos hablado con el señor ministro es que la inspiración de una ley de quiebras tiene que basarse en esa idea del capítulo 11 de Estados Unidos. Y básicamente la idea era la siguiente: en el siglo XIX, cuando se contaba con los trenes y una gran producción de trenes en su momento en Estados Unidos, el problema es que muchos de esos trenes no resultaban rentables. Y los jueces se dieron cuenta que hubiera sido un error usarle el tipo de legislación que venía de Europa, porque básicamente hubiera sido agarrar cada tren y cada fiel y cada durmiente y separarlos y vender por puchitos por todos lados. Y el valor residual para la sociedad norteamericana hubiera sido perder una infraestructura importante, que era mejor, como tú dices, la idea de proteger el negocio en marcha, venderlo como un todo o llegar a acuerdos negociados entre las partes
para proteger un bien que la sociedad considera importante, que eran estos nuevos negocios que tenían sentido en la economía, pero que tal vez adquirieron demasiado deuda en su momento. ¿Cuáles son algunos de esos principios que uno debiera de considerar para una propuesta de reforma de insolvencia que reconozca o que tome en cuenta esas ideas del capítulo 11 de Estados Unidos? Muchas gracias. Es una pregunta interesante y me voy a hacer un poco para atrás en relación a ciertas consideraciones en una ley de insolvencia. Está basado y se ha considerado que llegar a acuerdos cuando no hay reglas claras, la mayoría de personas actúa por su propio interés y van los primeros adelante y todos los demás están buscando llegar igual, pero siempre existe el interés individual. En una ley de insolvencia crea un ecosistema de todos, dependiendo sus créditos, entonces nadie se queda atrás, sino todos son considerados en ese mismo tema. El segundo considerando es que los acreedores disidentes, los que no están de acuerdo en llegar a un acuerdo, pueden ser sometidos a reglas y condiciones del acuerdo llegado por la mayoría. Eso es un bien societario en vez de un bien individual. Y el tercer punto es que ayuda al espíritu emprendedor en dar reglas claras en si pasa el escenario de no ser exitoso en el mercado. Hay límites del mercado libre. Yo soy fiel creyente de la libertad económica, pero el bien societario que protege la ley de insolvencia es uno de esos límites al mercado libre. Los académicos también establecen 5 preceptos prioritarios de una ley de insolvencia positiva. Es 1, permitir llegar a acuerdos que beneficien a la mayoría. En temas a prorrata también. Dar al deudor que está emproblemado la oportunidad de tener un remedio y tener una reorganización y reestructuración de plan que apoyen personas calificadas en ese tema. Su objetivo, como se ha comentado, es buscar el valor del negocio en marcha. Y hacen un ejemplo los académicos diciendo si hay una empresa que tiene un crédito de 5 millones y la caldera vale 1,5 millones y hay un acreedor que tiene la garantía mobiliaria sobre esa caldera, sin una ley de quiebras y ya está en problema la empresa, el acreedor de la garantía mobiliaria va a ir con la caldera y ejecuta la caldera por 1.5 y el resto de 3.5 millones de quetzales en infraestructura para venderlos no llega nunca a los 3.5, sino su valor será de $500,000. En efecto, ese es un ejemplo muy importante y visual del por qué la ley concursal es importante y no solo ejecución de quien hagan pues piñata los activos que tanto costaron hacer. Obviamente el Chapter 7 sí establece una independencia cuando suceden las condiciones de liquidar el patrimonio supervisado por un juez y por un fiduciario o un administrador concursal. El Chapter 11 es precisamente la reorganización, que muchas veces los empresarios y los deudores necesitan colaboración de los acreedores. Esto es la gran importancia de unir estos 2 capítulos. El proyecto de la ley concursal los une. Hay ciertas consideraciones muy positivas, innovadoras en Guatemala. Un elemento que creo que también es importante es, se ha mencionado que la cantidad de juicios que están en el organismo judicial vinculado casi que con bancarrotas personales. Se está volviendo un problema para la velocidad y la capacidad del organismo judicial de poder resolver otro tipo de casos. Contar con un procedimiento acelerado que permita de alguna manera aclarar esto pudiera ayudar no solo a la economía como tal, porque esta gente pudiera renovar su espíritu emprendedor en lugar de estar atorado en cortes, sino también a las mismas cortes contar con una nueva velocidad. ¿Qué lecciones pudiéramos nosotros aprender de cómo hacer un proceso abreviado, no para las quiebras de empresas medianas y grandes, sino más para el pequeño emprendedor y para las personas individuales también? Okay. Creo que la ley o la propuesta de ley concursal o de insolvencia va para todos, va para las personas individuales, empresas mercantiles a grandes empresas. Sí creo que la mora judicial se va en base a los principios que hablé antes sobre
primero en derecho, el primero que llega es el que tiene la mejor posición jurídica, sin verificar todo el bien societario que hay detrás de una operación en marcha de todos los acreedores. Esto, por supuesto, sucede cuando no hay una ley concursal, una ley de quiebras, cuando hay una normativa que regula esto y no excluye a nadie, sino pone a todos con reglas claras, da certeza jurídica, y por lo general la mayoría de acreedores no desean tener activos extraordinarios de ejecución, porque esto no les sirve a su capacidad productiva. A la mayoría de deudores les interesa le interesa mucho que el deudor siga generando para pagar sus deudas y extender las condiciones económicas. Por eso, en los países que hay una ley de quiebras positiva, es un hecho de que después de una reorganización, a través del Chapter 11 salen más fuerzas, más fortalecidas, reducciones de costos, y hacen lo que hace un buen administrador. Entonces, creo que eso quitaría muchos procesos judiciales que van en intereses personales versus intereses societarios. Por temas de tiempo lo tenemos que dejar aquí, sin embargo, va a ser interés del Ministerio de Economía y Pronacom continuar, y probablemente hagamos un taller específico sobre el tema de la necesidad y de las especificidades y minucias de la ley de insolvencias, porque creemos que es importante comunicar a la población y mostrar una postura de la urgencia que se necesita por parte del Congreso de la República al contar con una ley que cumpla con estos estándares y que realmente facilite los procesos tomando en cuenta la experiencia internacional. Lo dejaría por este momento. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias por tu apoyo. Pasaríamos entonces al siguiente punto de la agenda. Muchísimas gracias por la interesante intervención. El espacio de preguntas y respuestas lo vamos a dejar para el momento del refrigerio. Podemos compartir con los participantes, y a quienes nos acompañan desde el Zoom, por favor, instamos a que sus preguntas las escriban y nosotros les podemos comunicar después con ustedes y responderlas. A continuación, escucharemos las palabras del señor Presidente Constitucional de la República, doctor Alejandro Giammattei Falla. Doctor Giammattei, tiene usted la palabra. Que se abran las puertas y ventanas. Muchísimas gracias, buenos días. Hago propio el vocativo, ya dicho por Nuestra Señora Maestra de Ceremonias. Quiero compartir el día de hoy un mensaje de positivismo. Recién terminamos el primer cuatrimestre de este año con un repunte económico muy significativo, el mayor de la región centroamericana, mientras que las perspectivas económicas para Guatemala este año, al día de hoy, son excelentes. Nuestras proyecciones macroeconómicas alentadoras son avaladas por el Banco de Guatemala y por organismos especializados internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y agencias calificadoras de riesgo económico que evalúan de manera periódica a todos los países. Esto se suma a los esfuerzos que como gobierno hemos realizado para presentar a Guatemala en el mundo como un aliado estratégico en términos de comercio e inversión. Desde el inicio de mi gobierno priorizamos la necesidad de mejorar el clima de negocios en Guatemala, porque si fortalecemos la empresarialidad, el emprendimiento, la innovación, si generamos desarrollo económico y mayores oportunidades para todos, contribuiremos también a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Y es que hacia eso donde estábamos enfocando todas nuestras fuerzas, a generar condiciones tan favorables para la inversión que permitan a cada habitante de nuestro país encontrar aquí las oportunidades que buscan y no tengan que emigrar a otros países a buscarlas. El informe del Doing Business ofrece una medición de regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 190 economías dentro de las cuales compite Guatemala. Estamos tomando medidas económicas decididas, pero pensando en la gente y haciendo al ser humano el centro y el eje de todas nuestras acciones.
Trabajar con el clima de negocios es de suma importancia. Los datos a nivel mundial demuestran que los países que han trabajado en estos aspectos presentan mejores condiciones de vida para sus habitantes. Es por ello que estamos tan interesados y comprometidos en este tema, dado que implica más oportunidades para los guatemaltecos. Como gobierno nos hemos propuesto la meta de llegar a la posición 88 de la posición 96 en el Doing Business en el que nos encontramos al día de hoy. Ese indicador del Banco Mundial para nosotros es muy importante y sabemos que la meta que nos hemos propuesto es ambiciosa, pero dado que son muchos los países que están haciendo su mejor esfuerzo por mejorar en el indicador, sin embargo, estamos seguros que los esfuerzos que estamos realizando como país nos conducen en buen camino. Lograr una mejor evaluación que permita presentar mejoras regulatorias sustanciales que faciliten la actividad empresarial en todas las áreas medidas por el Doing Business requiere del concurso de todos los actores, no solo del gobierno. Muestra del compromiso que como país tenemos por mejorar el clima de negocios es el trabajo interinstitucional que se ha desarrollado, logrando un trabajo articulado entre los distintos ministerios, secretarías, registros, la municipalidad y otras instituciones que se han visto involucradas. Como resultado de los esfuerzos presentados durante el evento del día de hoy, podemos decir que Guatemala ha logrado implementar sistemas electrónicos que faciliten al usuario los trámites, tal es el caso de vía web del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La habilitación de pagos en línea por la municipalidad y el registro de garantías mobiliarias han realizado las adecuaciones necesarias y esto hace que los usuarios tengan menos trámites que hacer en las dependencias. La creación de canales de comunicación con el usuario, como lo hizo la empresa eléctrica de Guatemala, habilitando mecanismos de comunicación tales como vía WhatsApp, video de atención y apertura de nuevos centros de atención. La mejora en la certeza de los trámites, como es la incorporación de la firma electrónica en las resoluciones emitidas por el Registro de Garantías Mobiliarias. La mejora en nuestro clima de negocios es una carrera constante para este gobierno, que la vemos reflejada ahora con un índice de confianza en el gobierno que se va recuperando a niveles sin precedentes. Hay 23 pasos a desnivel planificados para el departamento de Guatemala, de los cuales 3 se están terminando en este primer semestre, 4 en el segundo semestre, 14 para el año entrante, para ayudarnos en la fluidez del tráfico. Pero sin infraestructura hablamos. Estamos con el ministro de Economía en la lucha por la introducción del tren en Guatemala, algo que sería sustancial para mejorar la competitividad de trocha ancha, lo que nos permitiría poder acceder desde el Pacífico, nuestro puerto Quetzal, hasta Canadá, sin tener que cambiar de tren en México como sucedía anteriormente. Eso está caminando y estamos ya en las últimas para poder definir las acciones que vamos a emprender para que este año se inicie la construcción del tren. Y ya no digamos el aeropuerto internacional de carga, primero en su género en las costas del Pacífico. Hemos colocado 4 arcos de inspección no intrusiva que nos han permitido entrarle golpeando al contrabando fuertemente. Otro de los temas que hay la necesidad de actuar, y lo hemos hecho. Sin duda alguna, el Ministerio Público podrá dar fe de las acciones que este gobierno ha emprendido en contra del contrabando. Y hemos puesto apenas 4 de los 12 arcos y esperamos en este segundo semestre colocar 3 arcos más y el año entrante 5 para generar el control en todas las carreteras principales, especialmente las que entran y salen de nuestro país. Colocamos rayos X en ambos puertos. En menos de 5 meses en los 2 puertos instalamos los rayos X que nos ayudan a mejorar el tráfico interno de la mercancía saliendo, pero también nos ayuda al control de los ilícitos, la defraudación aduanera y el fraude. Hemos avanzado. Hoy hay factura electrónica, algo que el año pasado parecía imposible de lograrse. Hay
139 edificaciones en este momento en la ciudad capital que están en proceso de construcción. Esos son más de 2,5 millones de metros cuadrados que están funcionando. Y se ha logrado hacer algo que nunca se había logrado. Hoy un empresario tiene ya en acceso a las alturas a las cuales puede pensar en hacer su edificio acorde a las regulaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero ya no es ir a ver cada edificio que tenga que ir a pedir permiso para cuál es la altura, sino que hoy la altura ya está estipulada y la gente puede saber que en qué zona puede construir, hasta qué número de pisos, de manera tal que las alturas estén reguladas y los procesos sean mucho más eficientes. En cuanto a ley, esperaríamos este mes de octubre, noviembre, si me ayudan el ministro de Finanzas y el ministro de Economía, como se los pedí, vamos a presentar al Congreso de la República una ley totalmente innovadora para nuestros países y es la Ley de Protección de Inversiones. Es decir, el que venga a Guatemala a invertir va a tener garantizado que no va a sufrir cambios en las tasas impositivas ni en las regulaciones fiscales, dependiendo del monto de la inversión, el monto de años que va a poder contar con una ley que le garantice que no van a cambiar las condiciones del país. Porque una de las cosas que buscan los empresarios es que a la hora de calcular el negocio quieren ver el retorno de su capital y lo tienen en un tiempo estipulado, y nosotros queremos apoyar esas acciones para volver mucho más atractivos a Guatemala. La ley de zonas francas, que espero sinceramente que pase en el Congreso de la República, lo que nos haría altísimamente competitivos y que unidos al tren, al aeropuerto, a la mejora en los 2 puertos, nos volvería a Guatemala un centro logístico, y un centro logístico en el corazón de las Américas. Esperaríamos que se revise la ley de insolvencias que está en el Congreso de la República y que se haga partiendo prácticamente de una nueva ley que corrija los problemas que la ley que está actualmente en el Congreso conlleva. Estamos apostando a que el Congreso de la República nos apruebe la ley de competencias para que quede regulada la sana competencia en el país. Ya se emitieron la ley de leasing, la ley antitrámites, que para cualquiera podría sonar una ley insulsa, pero realmente esta ley, la ley antitrámites, obliga a las instituciones del Estado a principiar a generar los cambios imprescindibles en la digitalización y en el acceso a la información pública, de manera que podamos transformar la economía del país. La ventanilla única de construcción, que esperaría que esté en los próximos días ya totalmente finiquitada. De igual manera, introducirle los cambios a la ventanilla única de exportaciones, de manera que podamos agilizar los trámites, porque al final es agilización de trámites lo que tenemos que hacer. Y de hecho, esta ventanilla única de la construcción, que nos permitiría replicarla en todo el país, sería de una gran motivación, serviría de una gran motivación para que el empresario pueda venir a invertir en las soluciones habitacionales que tanta falta le están haciendo a nuestro país. Ya pasó la ley de leasing, que regula ese negocio y que nos hace posible, con las reformas necesarias, el que podamos tener una ley de leasing para el sector público, con el que podamos principiar a tener edificios propios y no alquilados, con lo cual nos podríamos ahorrar cientos de millones de quetzales en rentas y pagarlo en edificios propios, de manera tal que eso vaya fortaleciendo la institucionalidad. En fin, durante estos 15 meses que llevamos en el gobierno, hemos trabajado sin descanso en lograr la recuperación económica del país. Y iniciamos esa recuperación económica aún en medio de la pandemia, cuando tomamos las medidas que tomamos, pero sin cerrar el país, tratando de mantener el equilibrio entre la preservación de la vida y el mantenimiento del clima de negocios adecuado en Guatemala. Y creo que lo logramos. Creo que lo logramos
porque también logramos a las personas afectadas poderles llegar con 10 programas sociales, porque cualquier decisión que tomáramos en cualquier momento a más de alguien iba a perjudicar. Tratamos de ser lo más justos posibles. Yo creo que eso nos ayudó mucho a finalizar el año con tan buenos números en lo que a la macroeconomía se refiere. Acabo de estar en México y estuve en España, en Andorra, y los jefes de Estado que nos reunimos en Andorra preguntaron todos, sin excepción, ¿y ustedes cómo lo hicieron para salir como salieron? Y una de las cosas que yo les contesté fue porque no nos peleamos con la iniciativa privada, porque creemos en la empresarialidad, porque sabemos que el emprendedurismo y el fomento de la innovación es el camino para lograr posicionar a Guatemala como un destino diferente y eficiente para la inversión extranjera. Por eso, estimados amigos, celebro esta reunión porque nos permite hacer ver los pasos que hemos dado, los avances que hemos tenido, las luchas a las que nos hemos tenido que enfrentar, incluso enemigos dentro del propio gobierno tratándonos de bloquear todas las iniciativas con el único fin y propósito de que el gobierno fracase. Este gobierno no va a fracasar, como no lo hemos hecho hasta el momento, y no va a fracasar porque confiamos en la clase empresarial en Guatemala, porque sabemos que vamos a lograr mejorar la economía aún más de lo que ya la mejoramos, porque la infraestructura que necesitamos, la carretera C50, la ampliación del muelle en el puerto Santo Tomás, el lograr trabajar el rompeolas del puerto Quetzal para que no se nos vaya a dañar el puerto en cualquier momento, etcétera. Son temas que estamos trabajando fuertemente con el único propósito de dejar un legado a las futuras generaciones, que es un país que ha incluido ciudades intermedias, que ha llevado la energía eléctrica de características industriales al interior del país para que podamos ir generando un ambiente económico mucho mejor en el interior del país y no concentrarnos únicamente en el crecimiento en la capital. Hoy tenemos un gran trabajo por hacer y ese trabajo es demostrar que en Guatemala las cosas son diferentes, que la inversión extranjera es bienvenida, que la certeza jurídica se está dando poco a poco con todas las leyes que estamos promoviendo y que una de esas leyes es la ley de lavado de dinero y activos, que es su versión 2.0, la cual ya entregué al Congreso de la República y esperaría que nos ayude a lograr que podamos disminuir la posibilidad de que haya lavado de dinero en nuestro territorio, producto de la corrupción, del narcotráfico, del crimen organizado, de cualquiera. Hay grandes cosas que tenemos que hacer, pero no las puede hacer el gobierno solo. Necesitamos trabajar de la mano con la iniciativa privada. Necesitamos que las instituciones del Estado piensen en que el país, la única forma de lograr hacer que Guatemala crezca económicamente es convirtiéndola en ese centro, en ese foco importante de atracciones en el mundo. Senador norteamericano que estuvo conmigo la semana pasada me decía, me voy con una película de Guatemala que no tenía. Me voy impresionado y me voy motivado a hablar con empresas norteamericanas que están del otro lado del mundo, a que piensen en un país como Guatemala para venir a invertir. Guatemala es un buen destino y Guatemala está en las manos de una clase empresarial dispuesta a acompañarnos en los cambios que tenemos que hacer para que Guatemala sea diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Agradecemos las palabras del señor presidente que reflejan el compromiso del gobierno de Guatemala. Señor presidente, gracias por el apoyo y su participación en este evento. Traspase la luz de la mañana, porque es un nuevo día y yo vuelvo a creer que se abran caminos y veredas, momento que todo cambiará, se siente soplar los nuevos vientos, hoy me siento seguro, vamos a caminar. Por parte de Pronacom queremos agradecer a todos su presencia y participación.
Con el equipo estamos a disposición para resolver cualquier duda técnica referente a todo lo compartido el día de hoy. El esfuerzo será permanente y es importante hacer un llamado a las entidades que tienen dentro de sus espacios de gestión y gobernanza impulsar y apoyar reformas que mejoran la calificación de Guatemala en este indicador internacional de facilitación de negocios.